Para saludar a nuestro invitado especial hoy, está en línea nuestro amigo Oscar Caram, Sole, Yamila, Flore, todo el equipo de Patagonia Andina te saludan. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. ¿Cómo están tanto tiempo Sí. ambos tres? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Un saludo muy afectuoso para todos ahí. Muchas Bueno, gracias. igualmente. Lo invitamos a Oscar para charlar un poquito de don Martín Miguel de Güemes, porque, bueno, esto que mencionábamos hoy tempranito, uno de los próceres olvidados, ¿no?, de nuestro país y que cumplió una función, discutido no, pero cumplió una función fundamental en la Guerra de la Independencia, así que queríamos traerlo un poco en el recuerdo. Sí, a ver, lo olvidado relativamente, porque afortunadamente, creo que a partir del 2012 creo que se instituyó el Sí, feriado nacional, del 17 de junio, aniversario de la muerte de Güemes, una muerte cruenta, muerte violenta. Y afortunadamente se lo ha traído un poco del olvido en ese sentido, porque por lo menos hay gente que pregunta por qué es feriado. claro, Claro. claro. Claro, Sí, exactamente. Y bueno, yo hacía referencia sobre todo porque una que por ahí está en contacto con la escuela. En las escuelas no, o sea, no se hace un acto especial para Güemes, por ejemplo. claro, Y se lo claro, menciona así como al pasar. claro, Y exactamente. a eso me refería, ¿no? Sí, sí, y la verdad que es una injusticia, vos lo señalás muy bien, una injusticia que se sostuvo durante muchos años porque aparecía siempre como teniendo un papel secundario, y la verdad es que el papel de Güemes fue central. Mm. A ver, después vamos a hablar un poco de detalles de toda su trayectoria como militar y como político, pero podemos ampliar después este concepto, pero digamos que no hubiera sido posible la hazaña militar de San Martín sin Güemes, así de Ujú. sencillo. No solamente desde el punto de vista estratégico militar, porque Güemes sostuvo la frontera norte durante muchísimo tiempo, aguantó más de 10 años embestido del ejército realista desde el Alto Perú, sino que además Güemes fue durante mucho tiempo el único apoyo político que tuvo San Martín para poder encarar su tarea, su misión, lo que él tenía marcado como su plan estratégico, el famoso, todo lo que significó el cruce de los Andes y llegar a Perú por vía marítima, todo lo que ya sabemos, todo el cuentito que ya sabemos. Pero al mismo tiempo tiene que ver con un papel político central que tuvo Güemes, que fue el respaldo que tuvo, sobre todo antes, durante y después de la declaración de la independencia, y todo el lobby que hicieron los dos para que el Congreso de Tucumán de una vez por todas declarara la independencia. Sin esa declaración no se hubiera podido consumar todo lo que San Martín hizo, digamos. Dicho de otra manera, la historia oficial, digamos, de Mitre para acá, todo lo que conocemos como historiografía liberal, siempre ha subestimado el papel político que han tenido unos cuantos patriotas, comenzando por San Martín, y que solamente los valoran por su habilidad militar, su característica de hábil militar y grandes estrategas. Y, y siempre han subestimado la capacidad de la política. A ver, todos sabemos la famosa frase de von Clausewitz, ese estratega alemán, que dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Bueno, yo creo que eso, antes de que Clausewitz lo dijera, San Martín y también Güemes lo tenía muy claro, muy claro. De hecho, digamos, bueno, Güemes empieza muy tempranamente su carrera militar, participa de las invasiones inglesas, resistiendo al invasor, es el protagonista central de un episodio acaso único en la historia, que es que un grupo de gauchos a caballo logran abordar un barco, así, Sí. nunca había pasado eso, un barco inglés que encalla en las costas de Río de la Plata, y él con un grupo de jinetes abordan el barco a caballo, bueno, otras cosas. El tipo, bueno, bastante loquito en ese aspecto. Bueno, después está en el Ejército del Norte, bajo el mando de Belgrano, y cuando San Martín se hace cargo del Ejército del Norte para 1814, y ya teniendo en su cabeza el plan que venía lucubrando, de que a los realistas solamente se lo podía ir a buscar por otro lado, y no insistiendo con campañas al Alto Perú, y por sugerencia de Dorrego,
que también era el lugarteniente de Belgrano, ve con muy buenos ojos la táctica que utilizaba Güemes con sus gauchos en esos terrenos tan escarpados, tan complicados, que es el noroeste argentino. Y al mismo tiempo, esto también es importante valorarlo, San Martín ya lo había visto en su dilatada carrera militar en España, cuando había grupos pequeños de resistentes españoles a la invasión napoleónica que con muy pocas fuerzas, grupos reducidos, hostigaban y atacaban al ejército de Napoleón. Y lejos de ser un militar atado a moldes estrictos, San Martín ve con muy buenos ojos esta táctica, que es la famosa guerra de guerrillas. Uh-huh. Este término que durante el siglo XX cobró una fuerza inusitada en muchos conflictos, incluso dentro de América Latina, que implica de cómo resistir y cómo combatir a un ejército mucho más numeroso y mucho mejor pertrechado que el que uno tiene. Entonces, ¿cuál es la táctica? Hostigarlo permanentemente con fuerzas muy, muy pequeñas que golpean y se van todo el tiempo, los enloquecen, porque nunca plantean una batalla abierta. Ajá, en campo abierto. Güemes tenía formación militar. Exactamente, claro. Él se enrola en el ejército, va a Buenos Aires y se enrola en el ejército. Por eso ya participa no solamente de las invasiones inglesas, sino que una vez que ya se establece el primer gobierno patrio en 1810, ya se enrola en el ejército del norte. Y ya después queda en el norte, en su provincia natal, Salta. Recordemos, él había nacido en 1783. Uh-huh. 85, perdón. Uh-huh. Sí, 1785, sí. Claro, Güemes, digamos que él tiene una dilatada tarea, fue gobernador de Salta durante 7 años, todo su larguísimo recorrido como militar y como político y como caudillo, lo desarrolla en 36 años, muere a los 36 años, nos parece una locura. Sí. Pero en ese tiempo eso era, digamos, de alguna manera normal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el enorme valor que ha tenido Güemes, que ha sido muy destacado, es primero esta confluencia, este acuerdo con San Martín, que primero San Martín aprueba esa metodología, y no solamente la prueba, sino que lo asciende a general y lo nombra general del ejército de observación. Esto le cae muy mal al centralismo porteño, esto es una regla, no lo voy a complicar con esto, pero el director supremo Rondó, que era un centralista porteño, no ve con buenos ojos, tampoco ve con buenos ojos a San Martín, y hasta lo declara reo a Güemes, esto pocos meses antes de la declaración de la independencia. Finalmente, Rondó, después de ser derrotado como jefe del ejército del norte por los realistas, admite que sin Güemes esa guerra no se banca. Y otro dato interesante, que hay un acuerdo entre Rondó y Güemes, y una de las artífices de ese acuerdo es la propia esposa de Güemes, de apellido Pucci, se me escapa el nombre ahora, uh-huh. Con la que tiene 3 hijos, y ella es una de las piezas fundamentales en este acuerdo. Ella además formaba parte de la aristocracia salteña, muy ligada al poder oligárquico salteño, entonces actúa como intermediaria y logra ese acuerdo. Perdón, era Carmen Puch de Güemes. Ahí está, Carmen Puch, perdón, que tiene un final trágico. Sí, tremendo. Horrible, muere a los 25 años, uh-huh. Se había casado a los 18. Algunos dicen que se encerró en su casa y se dejó morir. Una vez que supo la noticia de la muerte de su marido, ¿no? Uh-huh. Digamos que Güemes encarna de alguna manera esa manera de encarar la resistencia al avance realista y del plan de independencia sudamericana, y aparece como el más destacado, pues no es el único, digamos, es el más importante, porque obviamente
Él era el caudillo, era el Tata Güemes, era el que todos los gauchos lo seguían, era el tipo que de haber tenido una posición acomodada, se convierte en caudillo de los sectores populares. Y a él lo siguen, y él resiste todo el tiempo las intrigas de la oligarquía salteña, que no está muy convencido de la independencia, no está muy convencido de dejar de ser colonia española. Y él es consecuente y ejerce este papel que yo les planteaba antes. Pero además no hay que olvidarse del contexto de lucha en aquel momento, todo esto también está bastante olvidado, y que hay un montón de gente que también forma parte de esta lucha heroica. Por ejemplo, Manuel Asensio Padilla, su mujer Juana Zurduy, Claro. acá ya estamos hablando de gente más o menos conocida, Vicente Camargo, que era indio y que actuó en Tarija y Jujuy, José Miguel Lanza, José Ignacio Zárate, José Ignacio Warnes, Juan Antonio Álvarez de Arenales, por ejemplo. Y además lo que se dio a llamar las republiquetas, que eran conformaciones como de poder popular en pequeños sectores, como zonas liberadas del poder español, que también resistieron durante mucho tiempo al avance realista. Sin esto, para que se entienda, sin toda esta cuestión que tiene mucho de conformación social, mucho de reivindicación de los indios y de los campesinos, no hubiera sido posible la gesta de la independencia que encarna finalmente San Martín, liquidando los últimos focos de resistencia española, ¿no? No hubiera sido posible. Entonces, desde ese punto de vista, la figura de Güemes tiene una dimensión muy grande, y realmente vale la pena destacar. Y además, sobre todo en tiempos como estos, en los cuales está bastante devaluada las palabras como soberanía, como autodeterminación, como voluntad de lucha. El mismo fin de Güemes, que muere, digamos, víctima de un balazo de una partida realista que entra sorpresivamente en la ciudad de Salta y le pegan un tiro en un glúteo. Es una larga agonía la que tiene Güemes, y fíjense que las mismas fuerzas realistas que lo reconocían como tipo valioso le ofrecen atención médica, Sí. y él no solamente la rechaza, porque este ofrecimiento de atención médica no era a cambio de nada, era a cambio de que dejaran de combatir contra los españoles. Entonces no solamente los rechaza en su lecho de muerte, sino que hace jurar a todos sus lugartenientes que lo rodeaban en ese momento de que nunca iban a dejar de pelear contra los realistas, que nunca iban a dejar de pelear por la independencia. A ese nivel era este tipo, ¿no?, que resigna su propia posibilidad de salvarse en función de lo que él pensaba y en función de lo que él quería, y no tranza, no negocia, digamos, ¿no? Cosas que conviene desde estos tiempos, 204 años después de la muerte de este hombre, conviene rescatar y conviene tener presente que los valores, las ideas, los principios tienen un valor mucho más importante que otras cosas, ¿no? Qué mensaje. Bueno, a mí me gustaría también destacar la figura de Macacha, que me parece que su hermana, que me parece que también jugó un rol ahí fundamental. Sí, todo el tiempo. Afortunadamente en los últimos años se ha rescatado mucho y vale la pena destacarlo. Hablamos recién de la mujer, el caso de la hermana de Macacha y de otras mujeres, como el caso, por supuesto, de Juana Zurduy, que tuvieron un papel muy activo en esa lucha. A ver, ¿se acuerdan del famoso cuentito de las niñas de Ayohuma? Sí, ¿no? sí. La última batalla que libra Belgrano en la segunda campaña del Alto Perú, que no eran solamente las chicas que ayudaban a los soldados y los curaban de las heridas, sino que eran activas, eran espías, era gente que estaba muy activa en la lucha, ¿no? Nunca, así se intentó siempre de alguna manera
asignar un papel auxiliar a las mujeres, como que las mujeres ayudaban a los... No. Sí. O que bordaban las banderas. Totalmente, las que bordaban y las banderas, dirigían una red de espionaje que ¿qué te parece? Claro. Con las que donaron las joyas al ejército de San Martín. Sí. Bueno, siempre ese papel secundario, ¿no? Sí. Afortunadamente hubo toda una oleada, de alguna manera, que supongo y espero que se sostenga, a pesar de los pesares, que ha sabido rescatar el papel activo de la mujer en la historia argentina, y en esa época, en esos tiempos tan conflictivos y tan difíciles, ¿no? Está difícil, está difícil. Es algo que hay que, me parece, trabajar día a día, ¿no? El rol de la mujer en la política, en las militancias, digo, siempre el relato más que corresponde más a los sectores hegemónicos, siempre sabe cómo encauzar, ocultar. Y estaba pensando, en aquel momento, el sector de la oligarquía estuvo celebrando cuando llega la noticia de la muerte de Güemes, lo celebra, ¿no es cierto? La aristocracia salteña celebra su muerte. Claro. Como 200 años hay cosas que siguen repitiéndose. Claro. Fíjate, Soledad, que durante mucho tiempo incluso estaba ese famoso cuentito que decía, no, viste, esos mitos que se crean alrededor de los próceres, que en realidad él tenía un amorío con una mujer que era la mujer, no sé de qué personaje de la oligarquía salteña, y que le pegan el tiro desde la casa. Bueno, toda esa historieta para minimizar de alguna manera el papel que él tuvo. Sí, ¿no? para opacar la imagen. Para opacar, totalmente. Porque en realidad lo que duele a esa visión de la historia, lo que duele es el papel central que tuvo Güemes como líder popular, como un tipo que se basó en el poderío, no en los ricachones, y que además fue un tipo que fue consecuente todo el tiempo y que incluso resistió al poder del centralismo porteño, que se lo quiso llevar puesto. Y tanto él como San Martín, como decía al principio, bancaron eso hasta el final. Entonces se lo quiso de alguna manera devaluar en su verdadero papel. Me parece que rescatar figuras como Güemes nunca está de más. Me parece muy bien que se recuerde. Estaría bueno, muy bueno, que en las escuelas esto sirviera de pretexto como para hablar de ciertas cuestiones. Pero bueno, hay ciertas cosas con las que es bastante difícil pelear, pero bueno, uno no tiene que parar, no tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Claro. Al menos de donde pueda. Tal cual. Totalmente. Bueno, aquí desde la radio, un pequeño homenaje. Gracias, Oscar, te mandamos un abrazo gigante. No, lo mismo para ustedes, a Florencio, que seguramente está ahí, y para ustedes también un abrazo muy grande, espero nos vemos pronto. Bueno, Ojalá. igualmente, gracias. Gran abrazo, Oscar.